Muy buenos días, amigos y amigas de Hablando la Verdad, Su Mundo TV, cobertura mundial. Canales 101, 1101 HD de Claro, Canal 46 de Win Telecom, Canal 20 de Telecable Dominicano, Canal 647 de Amazon Fire TV, 59 sistemas de cable en República Dominicana, el satélite Eutel para los Estados Unidos y todo el continente americano, en todas las plataformas digitales disponibles, en nuestra página web sumundotv.com, redes sociales cubriendo el globo terráqueo, análisis profundo en el periódico Primicias impreso, Primicias digital, primicias.net, primicias.com.do. Desde que comencé en el día de hoy a preparar, a planificar el contenido de Hablando la Verdad, utilicé una metodología aprendida en las aulas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Una materia impartida por Manuel Quiterio Cedeño, hemerografía, que es un método de Violet Morin de Francia, enseña a medir el espacio y la importancia de los temas en los medios de comunicación, tanto impresos, radiales, y también hay que agregar el mundo de la tecnología, de las redes sociales, para determinar el espacio, el tiempo, las pulgadas, columnas que se le ofrece a un tema. Revisando el contenido de la prensa de República Dominicana, vemos cómo mayoritariamente los problemas del país le llevan la milla a las pocas noticias positivas que están publicando los medios sobre lo que ocurre en República Dominicana, en el vecino país de Haití y otras naciones. Un fuego sumamente sospechoso en Santo Domingo Este es uno de los temas negativos, atentando ese humo contra quienes residen en esa productiva zona de Santo Domingo Este. Un incendio que ha puesto en peligro no solamente la paz, sino también la salud en Santo Domingo Este. En ese mismo lugar, me refiero en Santo Domingo Este, le quitaron la vida a una persona, lo que indica que también la violencia es otro tema que no da tregua, al igual que los atracos en la Charles de Gaulle y otros puntos de Santo Domingo Este, una zona invadida por el microtráfico, por el manejo temerario en las vías públicas, por la inseguridad y por un incendio que debe ser investigado hasta las últimas consecuencias. Pero de Santo Domingo Este nos trasladamos a la región del Cibao, donde las pugnas por los puntos de drogas no cesan y motivaron esta semana que esa guerra entre bandas de delincuentes, entre sicarios, entre pequeños y medianos narcos, entre narcos que viven amenazando la autoridad pública y otros que quieren
sobornar a quienes hacen los operativos de captura de presuntos delincuentes es un mal averaje para este país. Lo que ocurre en Moca, en San Francisco de Macorís, en Santiago, en Navarrete y otros lugares de la zona es preocupante. Y no es solamente preocupante por la capacidad económica que tienen los narcos para intentar sobornar a quienes hacen los operativos, sino que han encontrado, y es un tema investigado por el Ministerio Público, aliados en agencias del Estado que le pagan salario a personas para que protejan la sociedad, no para que se liguen a narcotraficantes y delincuentes. Ese expediente del caso Falcón 4, con la participación de más de 1,000 militares y policías, y que encontró inclusive una resistencia al allanamiento en la cárcel en La Vega, dice mucho de lo que está pasando en este país. Este país no puede seguir sin que se actúe contra esas bandas de narcotraficantes, las bandas de lavadores de dinero, las bandas que trafican con drogas, con personas y que en allanamientos acumulan drogas, dinero, armas y se atreven en plena operación Falcón 4 ofrecerle 2 millones de pesos para que no detuvieran a una persona en San Francisco de Macorís. Pero vemos también la ciberdelincuencia, los ciberdelitos con el expediente de Discovery. Un expediente donde también hay grandes complicaciones, como el expediente de Falcón 4, donde hablan de redes de delincuentes que pretenden estafar ciudadanos desde las cárceles y quieren hacer 1,000 diabluras. Pero parece que hay estructuras delincuenciales que se resisten a aceptar las medidas del Ministerio Público que designó el presidente Luis Abinader y que está muy bien representado por la doctora Miriam Germán Brito, académica, mujer sin miedo, la jueza valiente, la procuradora que da la cara, la misma procuradora que siendo magistrada de la Suprema Corte de Justicia no se le quedó callada a quienes la espiaron para hacerle daño y con una postura firme defendió su honor en una reunión del Consejo Nacional de la Magistratura. Ese operativo de Falcón 4, dirigido por la directora de persecución del Ministerio Público, Jenny Berenice Reynoso, una hija de la provincia de Puerto Plata, es una mujer también con el coraje necesario. Pero no solamente basta con el accionar correcto de la doctora Germán, de Jenny, del magistrado Camacho, de Mirna Ortiz, del magistrado procurador fiscal de Santiago, que también acaba de participar de manera militante en Falcón 4, no basta solamente con el accionar del Ministerio Público,
sino que debe ser un trabajo complejo que saque las manzanas podridas de quienes se vinculan a delincuentes. Tal y como dice Servio Tulio Castaños y como lo expresan representantes de la sociedad civil, hay que identificar a quienes se han ligado desde organismos importantes del Estado a delincuentes del Cibao y de otros puntos del país. Delincuentes que traicionan la confianza y la misión del Estado de garantizar la seguridad, la paz, la salud, la educación y todo lo que tiene que ver con los derechos fundamentales de los dominicanos. El país necesita muchas operaciones, Falcón, pero también necesita muchas sentencias judiciales para dar el ejemplo contra la delincuencia. Y no solamente contra la delincuencia, sino también contra los responsables de la muerte de muchas personas a través del sicariato activo que se denuncia en la operación Falcón en el Cibao. Me preocupa el rumbo de la nación dominicana con narcotraficantes tratando de ganar terreno en las instituciones del Estado, con casos de intentos de soborno, lo que indica que la movilidad de recursos económicos del narcotráfico es bastante pesada en el país. Me preocupa la cantidad de armas en manos de narcotraficantes y recordemos no solamente las armas encontradas en la operación Falcón, sino también recientemente en la región sur del país, cuando la autoridad encontró fusiles y otras armas a personas con un cargamento de drogas. Me preocupa el desafío del narcotráfico a las autoridades, porque mientras más drogas captan las autoridades, decomisan las autoridades, más intentos se ven en diferentes puntos del país. Y la Dirección Nacional de Control de Drogas, que tiene uno de los oficiales de mayor conocimiento de la inteligencia dominicana, porque fue director de asuntos internacionales del DNI, director de la inteligencia naval de la Armada Dominicana, director del Centro de Coordinación y Operaciones Conjuntas de la DNCD y director de drogas, el vicealmirante José Manuel Cabrera Ulloa. No hay dudas que tiene mucho trabajo y en coordinación con la DEA, con la tecnología, deben seguir hacia adelante dándole duro al narcotráfico y enfrentando también el microtráfico que quiere dañar todas las provincias de la República Dominicana. Hay que seguir echando las batallas también para ponerle fin a las bandas de delincuentes allá en San Pedro de Macorís, a las bandas de delincuentes en el kilómetro 17 de la autopista Duarte, en La Guayiga, en Los Frailes. Y no podemos olvidar la muerte lamentable de dos oficiales de los cuerpos armados del país en Santo Domingo Este y el crimen en las últimas horas de un capitán de la policía que le prestaba servicio
capitán retirado de la policía que le prestaba servicio a un consorcio de bancas y que en el momento de su muerte estaba retirando el dinero de una banca en Navarrete. Pero a propósito de bancas, el país debe sentirse alarmado porque en el país hay más bancas de apuestas deportivas y loterías que escuelas y que terminan captando los chelitos de las habichuelas con el arroz, jugando un pueblo lo que debe entregar a sus familias, a sus hijos. Es un país que tiene grandes amenazas con miles de bancas ilegales, muchas de las cuales están en manos de legisladores que deben responder legisladores y políticos por miles de bancas ilegales en el país, lo cual es una falta de respeto a la nación dominicana, a la autoridad pública, a los organismos recaudadores del Estado y también una falta de respeto a quienes cobran los impuestos y también a quienes determinan el lavado sucio cuando se hacen negocios informales que terminan evadiendo el fisco. Las amenazas también de la desertificación, de la sequía, que amenazan la seguridad alimentaria del país, la seguridad hídrica, son también problemas que se le suman a todo lo que hemos mencionado en un país en el cual escasean las noticias positivas. Nosotros aquí, en este programa, queremos hacer diariamente un segmento de lo bueno de la República, pero tantos problemas de certificación, las amenazas de aquel lado de la frontera, la cantidad de haitianos invadiendo la República. Ahí hay decenas de cadáveres de haitianos indocumentados en un hospital del Gran Santo Domingo que nadie va a buscar los cadáveres. Entonces eso indica el desorden que hay en este país, donde los haitianos y las mafias ahora quieren burlar la vigilancia de las Fuerzas Armadas y los puestos de chequeo, metiéndolo por fincas para que después cojan guaguas y se repartan con la mejor suerte, evadiendo el chequeo militar para seguir fuñendo la paciencia a la República Dominicana. Una ciudad como La Romana, hablando de sequía, de seguridad hídrica, La Romana en las últimas horas tiene problemas serios de falta de agua por la falta de lluvia. Yo quiero, con todos estos elementos, como con la muerte violenta de 13 niños en lo que va de año, preguntar conjuntamente con todo lo que hemos comentado de mares, de ríos llenos de plástico, de basura, de sargazo, muchos pueblos llenos de pistoleros, de criminales, de narcotraficantes, de violadores, de menores, como a cada rato aparece, preguntar en ese escenario, los dominicanos nos vamos a dejar robar la república que más amamos.
Vamos a seguir dañando la imagen de un país que no lo merece, de un país que no solamente tiene mucha delincuencia interna, sino dominicanos involucrados en bandas criminales y de narcotráfico allá en Europa, en España, en los Estados Unidos, en Puerto Rico, que a pesar de la crisis sigue recibiendo yolas con dominicanos desesperados que no encuentran qué hacer en el país, en un país donde la informalidad es de un 58% y donde los dominicanos también se están dejando quitar todos los empleos de los haitianos. Ya hasta las plataneras en manos de los haitianos metiéndose en rojo en los semáforos, también quieren ser delivery, le hacen todo lo que quieren en los hospitales y nos sacan la lengua a los dominicanos. Vamos al cambio y no dejemos que nos roben el país, la paz, pero los gobiernos deben cumplir con su deber y no darle la cara a los dominicanos con una indiferencia muy diferente a cuando están en la oposición. En la oposición se toman muchas fotos con la doñita del barrio, pero luego los diferentes gobiernos se olvidan de Juanita, la de la provincia Independencia, y de Fellita, allá en Partido Dajabón. Vamos al primer cambio. Retornamos en breve con otros temas calientes en este día. Bien, amigos y amigas de Hablando la Verdad, del segundo bloque en este día, Su Mundo TV, cobertura mundial. No hay dudas de que el gobierno del presidente Luis Abinader Corona tiene que definir todas las estructuras necesarias para la ejecución de iniciativas que son anunciadas todos los días. Hace poco se anunció un plan nacional de reforestación de 323,000 tareas en la República Dominicana y no sabemos si ahí en ese plan están involucradas más de 75,000 tareas de los incendios forestales del año 2023, que insistimos, muchos de los cuales están impunes porque habría que buscar quienes incendiaron muchos lugares en el país de esos tantos incendios. Naturalmente, en el tiempo de calor, los incendios se producen con frecuencia, pero estamos hablando de más de 500 incendios en la República Dominicana, los cuales coinciden con el incremento del calor, que no es solamente por el cambio climático, sino por los atentados contra la naturaleza. Vemos que la tala de árboles provoca que las cuencas no logren mantener el agua que cae del cielo, las lluvias, y entonces, como hay una deforestación, el agua circula con una rapidez, y como también han sido saqueados los ríos, pues todo termina en inundaciones. A esto se suma el problema de los apagones en los últimos días, que no hay dudas, demuestra una improvisación, porque el sector generador de energía eléctrica dice que se está generando normalmente, pero aquí, por ejemplo, hay una versión de ayer en la tarde de que los apagones son producto de la falta de equipos eléctricos, de averías, pero precisamente la autoridad está para resolver las averías y en las últimas horas pues se anuncia que habrá mayores recursos para
una mayor efectividad contra los apagones en EDESTE. Esto debe hacerse también en EDESUR. EDESUR atribuye los apagones al calor, pero habría que ver si solamente el calor está aumentando los apagones, porque el calor sí aumenta el consumo de energía eléctrica, pero los apagones y sus causas hay que investigarlas para resolver, porque si eso es ahora, ¿qué será en el verano cuando se proyectan temperaturas más calientes, mayor humedad y sin uno saber qué nos va a traer la temporada ciclónica? Los apagones, las averías, un tema que hay que enfrentar. Pero también el país necesita saber cuál es la estructura para reforestar 323,000 tareas. Tenemos las plantas suficientes, tenemos los viveros, cuál es el presupuesto, cuáles son las zonas por donde vamos a reforestar. Es decir, que necesitamos estructura para resolver el problema de los apagones, de la reforestación, para también definir qué vamos a hacer con el sargazo, que es un problema bastante serio en la República Dominicana. Pero también lo es muy serio el tema de la delincuencia, el tema de las tantas personas armadas con armas ilegales que andan haciendo diabluras en las calles. ¿Qué vamos a hacer con la violencia en las escuelas? ¿Qué vamos a hacer con las bandas de delincuentes que merodean en la cercanía de los centros de estudios del país? ¿Qué vamos a hacer con las escuelas que ni siquiera porteros tienen para controlar la entrada y salida a los centros educativos? ¿Cómo vamos a controlar casos de niños que andan ahí cortando manos, andan también dando palizas a compañeros de estudios? Y también, ¿qué vamos a hacer dentro de las escuelas con los malcriados, muchos niños irrespetuosos, que a veces van inclusive con armas blancas a las escuelas, en lugares donde han sido detectados en mochilas? Pero ¿qué vamos a hacer también con la calidad del desayuno escolar? ¿Cómo vamos a restablecer la autoridad en las escuelas? ¿Cómo vamos a evitar que la ADP persista en dirigir la educación dominicana desde un gremio cuando la Constitución de la República establece que es el Ministerio de Educación? Pero también, ¿qué vamos a hacer con la ocupación ilegal de tierras, muchas veces por militares abusadores que quieren cogerse lo que no es suyo, que quieren robarse el patrimonio familiar? ¿Qué vamos a hacer para impedir que miembros de cuerpos armados y de organismos de inteligencia se vinculen a delincuentes? ¿Qué vamos a hacer con tantas cosas que hay que enfrentar en el país? La quema ya de árboles para carbón en la frontera. ¿Qué vamos a hacer para evitar las inundaciones que se produjeron recientemente con las lluvias? Y también diseñar una campaña educativa para derrotar la evasión con el uso de las impresoras, de los equipos tecnológicos de la Dirección General de Impuestos Internos para la factura electrónica. Una campaña masiva para que desde los micros y pequeños empresarios conozcan el manejo, cómo van a lograr con ese nuevo gasto comprar esos equipos. Ayer precisamente estuvo hablando de las bondades de la factura electrónica el director de la DGI, Luis Valdés, en un desayuno temático de la Asociación de Industrias
de la República Dominicana, y donde también otros funcionarios pues valoraron el tema de las impresoras fiscales, la factura electrónica y además el combate a la informalidad. Un reto de la Dirección General de Impuestos Internos es disminuir la evasión con la factura electrónica en un momento en el cual el sector privado dominicano está muy enojado por la evasión de comercios chinos en República Dominicana. En otro orden, ¿qué vamos a hacer también con el tema de la trata de personas? Recientemente se llevó a la justicia un expediente sobre la trata de personas que involucró inclusive a militares allá en Montecristi, pero hace 48 horas encontraron una guagua repleta de haitianos indocumentados en Constanza. Constanza y Jarabacoa han sido invadidas por los haitianos, al igual que Friusa, al igual que la parte urbana de La Vega, al igual que la ofensa de los haitianos a Moca, la ciudad del Degüello, en 1805. Ahí frente a la iglesia del Rosario se ve precisamente parte de la historia de ese degüello de los haitianos amocanos, que es una herida mortal a un pueblo y gente laboriosa, a un pueblo cuna de héroes, sepulturera de tiranos. ¿Qué vamos a hacer con la invasión haitiana a los Praditos, al ensanche Quisqueya, a Engombe, a Herrera, a Palacio de Engombe, a Mano Guayabo y todo el país? ¿Qué vamos a hacer con esa violencia haitiana que ayer terminó afectando en Haití a inversionistas dominicanos del proyecto industrial Codevi, que se ha visto obligado a suspender las actividades en ese parque por la muerte de 2 de sus empleados en Haití? Haití sigue siendo un grave problema y mientras más se complica la crisis haitiana, más la complican con la migración haitiana hacia República Dominicana. Hemos visto que parte del deterioro en la violación de la ley de tránsito en los semáforos tiene mucho que ver con la invasión de los haitianos al motoconcho y también a los intentos de desplazar miles de dominicanos en los delivery. Otro reto a enfrentar es la cantidad de motocicletas, más de 1.5 millones de motocicletas sin ningún papelito circulando en el Gran Santo Domingo. Pero también resolver el mal ejemplo de militares y policías que también se meten en rojo en semáforos, faltándole el respeto a su uniforme y al país. También faltándole el respeto a los cuerpos armados a que pertenecen. Da pena que a las 5 de la mañana, 6 de la mañana, 6:30, 7 de la mañana y diferentes horarios, usted ve policías y militares utilizando túneles elevados sin que nada pase, mientras el contribuyente dominicano sigue alimentando una institución que no está cumpliendo con su deber, como es la DGCET. El pueblo anda preguntando qué hace la DGCET, porque, por ejemplo, esta mañana
dos personas que subieron al elevado de la Kennedy tuvieron un accidente en una motocicleta cayendo por un muro de ese elevado, y uno pregunta que quién tiene la culpa de quienes deben evitar que ese motor suba al elevado, o la responsabilidad de los dominicanos que, sabiendo que en motocicletas no pueden subir a los elevados y no pueden transitar por los túneles y pasos a desnivel, desafían a la autoridad. El presidente de la República debe evaluar con el gobierno la existencia de la DGCET, y nunca dejaré de olvidar a mi amigo el ingeniero Hanle Herman, que cuando asumió la dirección de la AMET, de la entonces AMET, me llamó para invitarme a un recorrido de los controles en el tránsito de Santo Domingo en una guagua en la que Bonaparte Gotró Piñeiro, Fausto Rosario Adames y yo como invitados acompañamos al presidente de entonces, Leonel Fernández, y a Hanle Herman y un par de ejecutivos de AMET para conocer lo que se hacía en ese momento. Ya eso es historia del pasado. Aquí todo es en vía contraria, violaciones, y pudiera ser que en una reforma fiscal pudiera convertirse las multas de los violadores de las leyes de tránsito, incluyendo los delivery, una buena fuente de ingresos para poner en orden lo que ocurre en el tránsito en Santo Domingo. Finalmente decidí hace 48 horas circular por la avenida Kennedy entre 5 y 7 de la noche, y quiero plantear al equipo económico del gobierno que haga un estudio sobre el consumo de combustible que están generando el tránsito caótico en Santo Domingo, lo que se convierte en una carga económica para los dominicanos. Hay que poner el orden en el país, hay que resolver ese tránsito caótico, desterrar la práctica de los violadores en los semáforos y garantizar que menos dominicanos fallezcan en accidentes de tránsito. Vamos al otro cambio. Venimos con los minutos finales en este día, hablando la verdad, Su Mundo TV. Bien, amigos y amigas, los últimos minutos de este día en Hablando la Verdad. Aquí tenemos una mascarilla a propósito del llamado en las últimas horas del ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, para que nos cuidemos del COVID. En las últimas horas, el expresidente Leonel Fernández le anuncia al país que es afectado por el COVID. Hoy un diario gratuito editorializa sobre el COVID, y hace apenas 48 horas, con unas muestras que hicieron, habían detectado 277 casos nuevos de COVID. El COVID no ha pasado. Tenemos que adoptar las mismas medidas que usted aprendió a partir de marzo de 2020 para evitar que el COVID retorne con fuerza de nuevo a los hogares dominicanos. Debemos entrar con campañas de orientación con el COVID. El COVID le costó la vida a más de 4,000 dominicanos, muchos amigos de uno,
y tenemos que hacer lo que sea para evitar que nos retorne esa crisis que vivimos, que tan costosa a nivel de pérdida de vidas, de enfermos, de internamientos, de erogaciones del gobierno, de subsidios, fase 1, fase 2 y actividad digital. La actividad digital ha sido positiva, pero no queremos volver a ver un pueblo enfermo con el COVID y también con la amenaza de otras enfermedades. Al principio dijimos que queremos noticias también positivas para el país y qué bueno que se celebre un congreso de la industria cultural, de la industria naranja, de la industria creativa. Qué bueno que se esté hablando de los fogones en la gastronomía dominicana. Qué bueno que hablemos de emprendimientos y de muchos otros temas, de artesanías. Allá en Moca hay un lugar que se llama Higuerito. Moca es la capital de muchas artesanías, entre las cuales están las muñecas sin rostro. Pero hay que seguir haciendo cosas con la industria creativa dominicana. Si usted tiene un coco, no solamente piense en el agua del coco y la masa, sino también en todo lo que tiene el coco, que tiene una jícara que muchos la están utilizando para el envase del dulce de coco tierno o el coco rallado con leche, con el uso de un plástico y con la etiqueta para demostrar que la economía creativa, la industria naranja, la industria cultural tienen mucha importancia. Si aquí usted quiere conocer la industria creativa, vaya a Moca, diríjase a Yamasá y busquemos en el país a miles de artesanos que lo que necesitan es un empuje para seguir hacia adelante con sus creatividades. Si queremos industria creativa, respaldemos los pintores de Jarabacoa, los fotógrafos de Jarabacoa que están dando cátedra, utilizando en sus fotos grecas y pilones en el piso. Se colocan en una posición clave y toman fotos excelentes. También en la zona de los paraguas, en las cercanías del Lado Ibón, en Jarabacoa, se puede ver la creatividad del dominicano, como también la creatividad del dominicano cuando no solamente se ha quedado con el pan de agua, con el pan sobao o el pan de sándwich. Ahora vemos cómo Jarabacoa, Sabana de la Mar y otros puntos del país desarrollan el pan de nata, un pan sabroso de primer orden. Pero en materia gastronómica han creado el pastelón de casabe serrano del país, relleno de carne de pollo. Vemos esa magnífica creatividad en Moca del mofongo mocano con los pedacitos de chicharrón, pero ya vemos mofongo con longaniza, con camarones, mofongo revestido de queso cheddar, y vemos también a un pueblo que comienza a utilizar en Jarabacoa el zapote negro convertido en pulpa para dinamizar la economía de esa ciudad
de la eterna primavera. Es excelente la creatividad con una nueva fruta, guayaba, fresa, allá en Jarabacoa. Pero qué bueno que estemos hablando del uso de una fruta que llegó hace cientos de años a San Pedro de Macorís y que compite con el guavaberi. Hay frutas también hermosas, plantas creativas, como la del puerto allá en San Pedro, que está dando cátedras, produciendo guanábanas grandes que tanta falta hacen para la champola dominicana y para el té anticáncer con sus hojas valiosas. El ponceré, la fruta que llegó hace cientos de años a San Pedro de Macorís, también sirve de base para el licor dominicano. Como también hay que resaltar a las mujeres de partido de Dajabón que elaboran aceites saborizados con romero, con hierbabuena, con albahaca, como el gran ejemplo de los hijos de Loma de Cabrera, con las semillas asadas de cajuil, con el dulce en yagua de naranja, cajuil y leche, como los casabes también, con la yuca amarga de las rutas de la sierra hasta la frontera dominicana. Saludamos la creatividad del dominicano con el vínculo del coco y el casabe, con el vínculo del maní y el casabe relleno, con el uso de las mermeladas para darle sabor a las guayabas de Vallaguana, a las chinolas de Monteplata, a las piñas de Cebico y también de Monteplata. Queremos, señores, rescatar la dominicanidad y nos satisface el impacto de la industria creativa cuando vemos la expansión de la siembra de coco entre la Fundación Rica y la Fundación Sur Futuro en la región sur del país para fortalecer esa industria creativa y además para que, aparte del mango y del higo, el sur también tenga cocos en abundancia. La industria creativa recibe la bendición de Hablando la Verdad, que mañana estará nuevamente en el aire llevando los temas de interés al pueblo dominicano. Su Mundo TV.